A continuación, el maestro Ángel Becasino y su conferencia La nueva política, el entorno y la comunicación electoral. Buenos días. Quiero plantear esta conferencia como una especie de reflexión, como una especie de pensamiento en voz alta sobre una serie de temas que están atravesando el espacio de la comunicación electoral, del marketing político y en general de la política, en todo el mundo y con ciertas particularidades en América Latina. Hay dos preceptos que dicen que la estrategia es para ganar y la táctica es para no perder, lo cual marca la ruta profunda de lo que uno hace en términos de mercadeo político, es decir, de ubicar la relación entre la propuesta y aquellos que van a aceptar o no aceptar esa propuesta. Y la táctica para no perder, porque la táctica es como la reacción nerviosa frente a las cosas que van ocurriendo, frente a las modificaciones coyunturales que se van dando, etcétera. Pero el primer punto que hay que observar dentro de este marco general de lo estratégico y lo táctico es en cuanto al entorno. El principio de realidad, se dice, ha sido sustituido por el principio de transparencia. En el momento en que el principio que regía todos los análisis, todas las formas de plantarse en el escenario electoral era sobre cosas concretas, sobre proyectos concretos o sobre percepciones concretas en la gente, lo que uno encontraba era asideros mucho más sencillos, en cierta forma opacos, pero mucho más sencillos de comunicar, de relacionar, de dialogar. En el momento en que esto se vuelve algo fluido, algo donde todo está cambiando constantemente, todo se vuelve un ejercicio de reacciones nerviosas mucho más profundo, mucho más veloz incluso, lo cual coincide con un nuevo elemento en el escenario, nuevo porque estamos hablando de algo que entra en juego a finales de los 90, que es Internet, y en particular en su última versión, la capacidad de reaccionar ultra rápidamente que presentan las redes sociales y la manipulación de las redes sociales y la manipulación de la información en los sentidos que se quiera hacer dentro del espacio de Internet. Luego hay otro escenario que permanece, que es el de la negación de la política, a la que la gente la asocia con lo opaco por excelencia. Si estamos en un mundo en que se piden transparencias, la gente ve que la política no tiene transparencia. Y acá hay una particularidad de cara al escenario de marzo, que es cuando la gente habla de política, en particular habla de esa masa de políticos sobre los cuales no tiene clara cuál es su función. Y ahí estamos hablando principalmente de los congresistas, porque la gente ubica con claridad el protagonismo ejecutivo de los gobernantes, del poder ejecutivo, pero no ubica, no tiene claridad sobre qué hacen los congresistas. Ahí hay una deficiencia que facilita esa negación de la política. Entonces, estamos en un mundo en que se pide transparencia, en que en realidad la velocidad en el flujo de las cosas, en el flujo de las emociones, en el flujo de la información que no hay tiempo para digerir, va poniéndonos en una situación de fragilidad constante de los conceptos, de las propuestas, de todo. Y estamos frente a una cosa en la cual yo llamo el factor de las 5 I's, que son incertidumbre, inseguridad, indiferencia, indignación y el gran factor desestabilizante que es innovación, es decir, quien atraviesa un concepto nuevo, una información nueva, una forma nueva de mirar las cosas. En el caso de la incertidumbre ha reemplazado a la esperanza. El espacio tradicional de la propuesta política siempre era el futuro, el cambio, la proyección hacia lo que viene.
En el momento en que la gente empieza a asimilar lo que viene con peor, con malo, con, qué sé yo, calentamiento global, problemas de todo tipo. En el momento en que esa esperanza flaquea y es reemplazada por el espacio de lo negro, del miedo, de la incertidumbre, la política se queda sin un instrumento fundamental que era la promesa, la propuesta. En ese momento cambian muchas cosas porque el aterrizaje tiene que empezar a ser sobre conceptos aterrizados pero frágiles, frágiles porque están permanentemente en movimiento. Un pensador francés, Paul Virilio, planteaba que la opinión pública ha sido reemplazada por la emoción pública, por esta simultaneidad de las cosas ante las cuales no construimos opinión, sino que construimos reacción emocional. Esto es importante y es un fruto de la aceleración en los flujos de información que tenemos, ¿no? Llega todo tan rápido, llega todo tan simultáneo a todos, llega todo tan una cosa sobre otra, en una realidad que parece de escamas, que nunca tenemos tiempo de jerarquizar ni de digerir qué está significando en nuestras vidas lo que nos está llegando como información. Por otro lado, ocurre que los medios de comunicación, que son el gran factor constructor de emociones colectivas, así como antes era de opiniones colectivas, los medios de comunicación se alimentan de esa necesidad de actualidad constante, de ese espectáculo constante, y lo proyectan porque es lo que el mercado quiere consumir. Y el espectáculo o se renueva a alta velocidad en el mundo que estamos viviendo o deja de ser espectáculo. Aburre y la gente se nos desengancha. En esa medida, ninguna información, por vital que sea, supera las 72 horas de vida. Luego se va desflecando y en general se desfleca a las 24 horas. Dura 36 horas, cosas así. Pero en esa inestabilidad fuerte, y ahí está la otra I clave, la inestabilidad de los pensamientos, la inestabilidad en general de las cosas, ocurre algo que es muy importante, que es ese sentimiento en la gente de rompamos todo. No sabemos qué queremos construir, pero rompamos todo. Cuando en el 2001 explota la situación de Argentina, se expresa en aquella frase que se vayan todos, pidiendo que se vayan todos los políticos. Eso se repite en los movimientos esos que se han dado a llamar indignados, donde no hay una verticalidad en la propuesta, donde no hay un liderazgo en la propuesta, sino que hay una cosa derramada, una horizontalidad del malestar. No quiero esto que estoy viviendo, pero tampoco sé lo que quiero. Hubo un rock en una época de una banda que se llamaba Sumo, que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, es un sentimiento de indignación que, como uno puede ver en los movimientos de indignado, no construye algo que venga después, sino que quiere romper con todo aquello con lo que no estoy de acuerdo. Eso se inserta en los escenarios de nosotros. En la campaña de Obama, en la primera fundamentalmente, que es la que marca un cambio y marca el uso más inteligente que hasta ahora se ha hecho de Internet, se logra comprometer el interés principalmente del electorado joven, que es el que mayor rechazo tiene hacia la clase política. Y se logra captar ese interés y sostenerlo en base fundamentalmente a abrir espacios y hacer sentir que todos podemos ser dueños de esa candidatura política. Es decir, que aquella representatividad se puede ejercer de una manera caliente, de una manera cercana, como a través del voluntariado de acciones, a través de movimientos. El Skype permite montar call centers por todos lados, de tareas de recolección de contribuciones mínimas a la campaña, etcétera. Es decir, una cantidad de espacios que permiten apropiarse de la campaña política.
Estos instrumentos entre nosotros siguen bastante vírgenes. Son instrumentos que sabemos de su poder, que escuchamos cómo sirven para montar esta especie de flash mobs, que son lo que fue la primavera árabe y otra cantidad de cosas, es decir, para convocar y para mover sentimientos rápido, pero que no los utilizamos en una arquitectura en dirección a un resultado. Los utilizamos como cosas sueltas, los utilizamos como pasó en la campaña presidencial del Partido Verde, acá. Los utilizamos para generar una corriente de simpatía, pero no aterrizada en el voto. Falta ese amarre en el uso. Los utilizamos para destruir, la táctica del rumor, de ese tipo de cosas, donde vos podés montar como una parte fundamental casi en una campaña un gabinete que genera información, que genera lecturas de esa información, es decir, que genera formas de ver las cosas que están pasando y que las estamos viendo constantemente en blogs, en tuiteo, en distintas cosas. Eso funciona porque genera lo que genera el rumor, genera un nerviosismo y un enganche en el cual uno confía mucho más en lo que recibe como un rumor, como una fuente oficiosa, por decirlo así, que lo que recibe bien encuadrado por los medios de comunicación. Solo que el poder de los grandes medios de comunicación es la contundencia cultural que tienen sobre nosotros, la costumbre de recibir la información del mundo a través de esos medios. Volvemos al punto del principio, la estrategia, la táctica. Los nuevos medios son medios tácticos que aplicados en el momento correcto pueden ser demoledores. Cuando se habla de información sucia y ese tipo de cosas, en realidad no es información sucia. En realidad es conocer información y ver en qué momento uno la pone en juego y de qué manera la pone en juego. Un clásico en una campaña es contar con fuentes oficiales de emisión del mensaje de la campaña y contar con aliados que no se identifican fácilmente como relacionados con la campaña. Entonces un ataque puede venir de alguien que nadie va a relacionar con nuestra campaña, que subterráneamente está conectado con nuestra campaña, o puede ser un anónimo total. Ese anónimo acaba teniendo más credibilidad en esa información que puede generar dudas sobre una posición política de la que generaría una información emitida directamente desde nuestra campaña. En la campaña esta, en la primera de Obama, se trabajaron 800 videos, es decir, 800 mensajes en la campaña. Algunos se viralizaban, otros salían en televisiones aire, otros salían en televisiones equivalentes a nuestras comunitarias. Normalmente en ambientes como el nuestro, en ambientes políticos electorales como el nuestro, uno piensa, primero hay límites legales convencionales de acceso a televisión aire, a los grandes canales. Entonces uno desestima el poder del video, el poder del comercial de televisión, lo que llamamos el comercial de televisión. Pero hoy el comercial de televisión es poderosísimo colgado en YouTube, viralizado, trabajado de otras formas. En la campaña de Obama se hicieron 800 y se abrió la puerta para que toda la gente espontáneamente pudiera armar sus propias versiones. Por ejemplo, el tema oficial de esa campaña, el Yes We Can, cada uno lo tomaba y construía su videoclip como quisiera. Y entonces todos los días el promedio durante esa primera campaña presidencial de Obama fueron 20 mensajes colgados en la red diarios, específicamente apoyando la campaña. Luego viene otra cosa inevitable que es los mensajes negativos. Pero la corriente que va marcando la tendencia acaba alimentándose de los mensajes negativos. Si el eje estratégico es claro y se sostiene de una forma contundente, bien gestionado, va acumulando la negatividad que se va sembrando alrededor de eso y que es inevitable. Esto hace parte de esa liquidez del nuevo escenario al que llamamos más transparente. Esa cosa líquida, esa cosa que se te sale por entre los dedos, que no podés retener, es una condición que lo que obliga es a que las campañas tengan una constante claridad estratégica de a qué estoy jugando y una capacidad de reacción táctica muy potente y no pretendidamente bajo control absoluto.
En el esquema tradicional de las comunicaciones, del mercadeo político, una campaña política pretendía controlarlo todo. En el nuevo esquema uno deja áreas sueltas, pero contiene la parte estratégica bajo una cabeza muy asentada. Pero la operación la deja suelta y la va moviendo. Hay una palabra que tiene un papel muy interesante en ciertos momentos de resistencia a la política o de negación de la política, y es la palabra solidaridad. Villepin, un personaje que fue primer ministro del gobierno del gobierno francés anterior a Sarkozy y enemigo político fuerte de Sarkozy, llegó un momento en que soltó la idea de un partido que se iba a llamar el Partido de la Solidaridad y hablaba de la República de la Solidaridad. Pero en realidad el contenido de la solidaridad era un contenido que lo trabajó fuerte el movimiento aquel sindicalista polaco que acabó derrumbando al comunismo en Polonia, que era Solidarność, que era el movimiento de Lech Walesa. La solidaridad es un sentimiento de todos. Estamos en el mismo nivel, de todos tenemos el mismo espacio de protagonismo, la decisión pasa por todos nosotros. En la realidad, cuando este sentimiento se instala sueltito y así, ocurre lo que ha ocurrido con los movimientos de indignados. Pero cuando este movimiento se instala derramado como un sentimiento, pero tiene un manejo, pero tiene una gestión, digamos, que era el caso de Solidarność en Polonia, con Walesa en la cabeza, es cuando se vuelve súper eficiente. Y este ejemplo de la solidaridad es un ejemplo de contenidos que funcionan profundamente en la comunicación. ¿Qué generamos como sensación de fondo? ¿Cuál es la atmósfera en la cual nos instalamos para mandar nuestra propuesta, para construir nuestro discurso? Y ahí entran la ubicación de los grandes temas de macroagenda. Nos vamos a instalar en el tema ecológico, nos vamos a instalar en el peligro que significa para el planeta, cosa que uno normalmente ignora, pero que puede ser un tema. Esta manipulación que están haciendo de lo radioactivo en Japón, que si algo falla, qué pena, pero nos jodimos todos. Nos podemos instalar en temas así. Es decir, el marco grandote en el cual vamos a instalar nuestro discurso va mucho más allá de la cosa que decían los republicanos en Estados Unidos, que fueron los primeros grandes practicantes del marco, y que lo establecían en ¿hablo desde el padre autoritario o hablo desde el padre con sentimientos amables, ¿no? ¿Desde el padre blando o desde el padre duro? El marco va más allá. El marco es en qué espacio de realidad yo me instalo y desde ese espacio hago sentir a la gente que ahí está lo importante y fundamental que nos está ocurriendo. Porque si hay un cambio en las campañas más eficientes que se están trabajando hoy, es el cambio del enfoque, de aquella época en la cual uno investigaba qué pensaba la gente que era lo más importante que estaba ocurriendo o que le faltaba en su realidad. Entonces la gente decía el empleo, la seguridad. Lo convencional, casi siempre las respuestas iban en dirección a 3 o 4 espacios: empleo, inseguridad, vivienda, alguna otra cosa. Salud y educación casi nunca entraban en las prioridades de la gente. Pero cuando uno observa eso, con variantes, por ejemplo narcotráfico, que podía asociarse a inseguridad, etcétera, etcétera. Cuando uno observa eso y ve los nuevos juegos se empiezan a instalar en una crítica más profunda de la realidad o en un nivel de conciencia más profunda sobre cosas que antes las considerábamos tan abstractas que no le prestábamos atención. Ahí hay un gran territorio para instalar el discurso, que en realidad es la construcción de propuesta política que vamos a hacer. El otro punto fundamental, la I de la incomunicación. Hay un problema cuando uno dice las cosas hoy, que se dicen tantas cosas, que es difícil abrir un espacio de atención en la gente sobre lo particular que nosotros estamos diciendo.
Cuando uno observa el tiempo electoral, particularmente de las campañas de Congreso, encuentra réplicas de caras, nombres, que a la larga, cuando se suman, ninguna cara tiene algo tan particular que uno la pueda retener. Ningún nombre tiene algo tan particular que uno lo pueda retener, salvo que venga de otro espacio donde ese nombre y esa cara ya ha sido construido. Pero la mayoría de las candidaturas políticas no tienen ese espacio anterior de gran construcción. Entonces ocurre que el gran potencial de la campaña acaba siendo los acuerdos que se hagan, la manzanilla que se le decía tradicionalmente, y no el espacio de convencimiento. El espacio de convencimiento tiene otro problema, tiene varios problemas, pero uno fuerte está medido. En Estados Unidos hay investigaciones muy serias que han medido esto y que dicen que 9 de cada 10 estrellas o 9 de cada 10 campañas ganadoras, el 90%, corresponden con la campaña que mayor inversión ha podido hacer. Es decir, la relación indica que, como decía Jan González en México, un político que no tiene plata para hacer política es un pobre político. Eso lo decía un señor que fue alcalde de la Ciudad de México. Pero es una realidad. En Estados Unidos hay mediciones precisas de esto. 9 de cada 10 campañas en todos los planos de la política, el ganador correspondió al que mayor inversión pudo tener. Esa es la primera gran cosa. La segunda cosa importante es cómo se invierte. En comunicación hay una relación clarísima que es el mensaje y la frecuencia del mensaje. A veces, si uno no tiene toda la frecuencia del mundo, que es con lo que uno relaciona la plata, que es cuántos mensajes pudo sacar al aire, lo puede reemplazar con la potencia del mensaje que sacó al aire. Depende la fuerza de ese mensaje, el resultado que uno produzca. Obvio, si uno tiene la fuerza del mensaje y la capacidad financiera para tener repetición del mensaje, tiene la mezcla perfecta. Pero cuando hablamos sobre este tema de la incomunicación, estamos hablando de otra cosa, que es, yo decía, la gente no retiene, recibe demasiada información y no puede retener. Pero hay algo más. En la cultura, la mayoría de los problemas, así como de las oportunidades, son culturales. En la cultura de nosotros, de consumo de los medios de comunicación, el mundo cambió desde que existe el control remoto. Y después del control remoto vino la posibilidad de tener 100 canales, etcétera, etcétera, que hizo que uno se acostumbrara a empezar a saltar de una información a otra. Eso se expandió por toda nuestra vida. Hoy hasta hay investigaciones en Francia que se han ocupado mucho de esto, que ubican que la sexualidad de todos nosotros, sin ser promiscua absoluta como en otra época se la veía, hoy por hoy es una sexualidad de zapping. Vamos cambiando de una persona a otra como zapeando en busca de algo que nos parezca más divertido. Y en lo cual no nos quedamos nunca demasiado tiempo, porque siempre estamos con la duda de que en otro canal puede estar pasando algo más divertido. Nos pasa entre las personas, nos pasa con las propuestas políticas, nos pasa con todo. Entonces, ¿qué es lo que amarra? Los tiempos son cortos, los tiempos de trabajo electoral duran 60 días, duran 90. En Centroamérica hay países que todavía siguen haciendo campañas muy largas, pero todo se termina definiendo en los últimos momentos. Hay campañas que concentran la gran jugada en la última semana, que si tienen un trabajo de inteligencia bien construido para destruir posiciones dominantes y construir rápidamente una opción de cambio, se la juegan sobre el final de la jugada. Hay campañas que desarrollan derrames de persuasión para dispersar la atención en esa persuasión, pero que la jugada fuerte la definen en particulares momentos. Los italianos han jugado mucho en este tipo de juego. Hay muchas experiencias que indican que uno puede ir por un costado. Hay un caso clásico en Hungría de un personaje que fue primer ministro de Hungría, está contado en mi libro La Nueva Política, que en realidad juega todo su discurso en una dirección
y en un momento clave cambia el discurso y se plantea como si uno fuera eternamente de izquierda y de golpe se convierte en el más derechista de los derechistas. Esos golpes de cambio son los que acaban fijando la atención en tiempos muy cortitos, en tiempos muy frágiles, frente a una cultura de consumo de la información, de los medios de comunicación y demás, casi histérica. Cambio, 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 cambio. No me quiero quedar en nada. Quiero recibir todo y no me quiero quedar en nada. Pero al final quiero tener una lectura. La que domina sobre mi percepción es la que se queda dueña del tema. Entonces esa aceleración es el gran tema que cuando uno lo necesita amarrar para poder construir algo menos esquivo, menos líquido, uno lo relaciona con dos campos. El campo de la creencia, que uno lo puede, está enganchado directamente con la promesa. La creencia es: vas a tener mejores trabajos, vas a tener mejores empleos, vas a tener vivienda, vas a poder acceder a una educación o algo por el estilo, o el llamado a ser parte de una conspiración. Este es el otro gran atractivo en términos de política electoral. Ser parte de una conspiración es: vamos a hacer el cambio, sí podemos, vamos a tomar el poder, vamos a transformar el mundo. Es decir, nos vamos a juntar para hacer algo grande. Ese es el principio conspirativo. Si digo sí se puede o prometo un cambio, debo ser concreto en algún punto de lo que estoy diciendo. Debo dar puntos de amarre a esa realidad sobre la que te estoy motivando. Y ahí entran en juego ciertas cosas que también están muy trabajadas, como el tema del cerebro racional, el cerebro emocional, la corteza que juega y demás, y remata en una conclusión de un estudio de Cincinnati, de una universidad de Cincinnati, que dice que las decisiones más difíciles son las que requieren de más sentimiento. Esta es una clave. Lo emocional es lo que construye la racionalidad con la cual finalmente vamos a sentirnos que nuestra reacción o nuestro voto o nuestra elección o nuestra decisión no ha sido caprichosa, sino que ha sido algo bien asentado. El impacto. En el tema del impacto viene otro elemento, que es con quién se quiere asociar la gente. Está el caso de Peña Nieto en la última elección mexicana. Peña Nieto representaba un partido de los más negados, y esto pasó también en varios países de los que fueron parte de la cortina de hierro. El comunismo era lo más negado. Sin embargo, luego de 2 elecciones posteriores a la caída del sistema comunista en aquellos países, lo que se encontró es que la gente empezaba a volver a los partidos comunistas. En México vuelve la gente al PRI después del paréntesis del PAN. Cuando vuelve al PRI, al Partido de la Revolución Institucionalizada, con toda la saga de corrupción y demás que le asociaban y con lo que lo tenían lapidado al PRI, resulta que el candidato era el tipo más mediático del mundo. Peña Nieto era una especie de galán, casado con un bombón, parte del mundo de la farándula maravillosa de Televisa, con todo Televisa puesto a su servicio. Pues la gente se enamora del candidato, y este es un punto que a veces nos olvidamos. A veces creemos que todo el poder está en la propuesta política, que todo el poder está en el discurso que hacemos, que aunque el programa no lo lee nadie ni se entera nadie de qué estamos planteando programáticamente, acabamos pensando que lo profundo es lo único que importa. Y no, es en un mundo profundamente emocional. Uno acaba pensando que ese señor que tiene la cara más interesante para mi gusto debe ser el que tiene las propuestas más inteligentes. Ni sé qué me propone, pero como le creo o porque me gusta, acabo atribuyéndole cosas que al principio no estaban y que en realidad racionalmente no están sobre la mesa. Ahí es donde está jugando la emocionalidad, y ahí es donde uno, si maneja tiempos en lo que está construyendo, en cómo los pone en juego, en qué momento mete en juego a la familia, a los hijitos, a la mamá aquella o a la novia interesante. Últimamente
hay una cantidad de políticos que necesitan asociarse con la presentadora de televisión o algo por el estilo por la buena recepción que tienen esas chicas en la sensibilidad de la gente y por el capital que le agregan. Entonces, emocionalmente uno construye en la gente la racionalidad por la cual finalmente van a justificar su voto. Es como aquella historia del efecto final de quién está dominando las encuestas en el último tramo. Yo acabo votando porque quiero ganar, acabo votando por el que va liderando las encuestas o el que está pegando a la atropellada como si fuera una carrera de caballos. Y le apuesto al que esa atropellada le va a llegar hasta el último momento, y si corono es una descarga de adrenalina maravillosa. Pero luego, si me preguntan por qué voté, voy a construir un montón de razones para justificar que no fue un capricho emocional lo que hice. Es decir, hay juegos de superficie y hay discursos mucho más profundos, o hay superficies más racionales, más profundas, para justificar cosas oscuras que en el fondo no sabemos qué se nos ha movido. Hablar de todo esto tiene que ver, hay un montón de fórmulas que son clavadas, la coherencia, la repetición, el hecho de que si yo voy a decir que lo importante es mejores empleos, cada vez que me preguntan por cárceles voy a acabar hablando de mejores empleos a la tercera palabra, porque voy a decir, sí, muy interesante lo que usted me está preguntando, pero yo creo que lo fundamental de lo que hay que hablar hoy es de mejores empleos, etcétera. Hay un montón de cositas así de fondo, pero el escenario de la nueva política no pasa solamente por las herramientas que yo voy a poner en juego, pasa por dónde me instalo estratégicamente. ¿Por qué pasa esto? Porque el mundo está profundamente desestabilizado. La realidad del mundo siempre ha sido la crisis, porque estamos vivos. Y la vida, en realidad, si uno la observa bien, es una crisis constante. Nunca sabemos qué nos va a pasar y sabemos que en el horizonte está morirnos. Entonces hay una crisis, una especie de angustia existencial que se derrama sobre todo lo que hacemos, que de a rato nos hacemos los tontos, pateamos la pelota afuera para ganar tiempo, pero que en realidad siempre está pesando sobre nosotros. Pero el cuento de este momento particular, con demasiada entrada en juego de factores diferentes, tecnológicos, realidades que cambian mucho el patín. La gente a veces no se da cuenta lo que significa que un presidente como Obama, un presidente de rostro de piel oscura, esté al frente de la primera potencia, y la potencia que en realidad en el fondo fue la que marcó el ideal, entre comillas, racista, no hay raza, pero entre comillas racista, del blanco, anglosajón, etcétera, etcétera, el famoso WASP gringo, ¿no? Entonces, ese cambio profundo marca un profundo cambio en la cultura de todos nosotros, lo cual significa en qué pensamos y cómo pensamos sobre las cosas. Ese es el gran terreno que está desestabilizado. Alrededor de ese terreno, cuando aumenta la inseguridad, la gente espera que las nuevas expresiones políticas, ya que negamos a los políticos pero reconocemos que son quienes manejan el barco, que las nuevas expresiones políticas sean de mucha autoridad, la famosa historia de la mano firme. Pero como le pretendemos agregar un elemento emocional que nos haga sentir no somos tan brutales, queremos también aquella segunda frase de Uribe que era el corazoncito grande, ¿no es cierto? ¡Pum! Esa es como la mezcla emoción-razón en el juego. Depende del momento que estemos atravesando, ahí está lo que estamos esperando que nos propongan para engancharnos. ¡Pum! Esto panorama general. Ahora preguntas. Bueno, ahí la clave es observar la primera elección de Obama, no la reelección. La reelección ya es una inercia en general. Las reelecciones, como todo augura en el escenario próximo nuestro, funcionan. Es decir, presidente en cargo acaba repitiendo.
Pero en el caso de Obama, en estos días que hay un aniversario del asesinato de Kennedy, hay comparaciones que han salido entre Kennedy y Obama, que tienen que ver. Personalidad muy agradable, muy joven, muy cálida, punto primero. Segundo, negro pero bonito, la gente dice así en estos términos tal cuales, pum. Tercero, un tipo con una capacidad de comunicarse con la gente. Ayer hubo una interrupción en un discurso que le hicieron, un muchacho acabó como discutiendo y al final acaba envolviendo, porque es cálido, recibe la agresión y sabe manejarla como si fuera un experto en luchas orientales. Tiene esa capacidad Obama. Cuarta razón, porque hay un escenario que viene repetido y que a la gente ya la ha irritado demasiado, que era el escenario de los republicanos, que era el escenario de las dos presidencias de los Bush, que era el escenario de Dick Cheney, que era un escenario de guerra frente a las cuales, de guerras y guerras mal vendidas, hay guerras que se las vende bien. O sea que la gente acaba sintiendo que son patrióticas o que son necesarias. Hay guerras pésimamente vendidas. La de Irak, la de Afganistán fueron pésimamente vendidas. La justificaron a partir de lo de las Torres Gemelas. Pero a partir de ahí no se construyó nada que le diera un sentido de beneficio para Estados Unidos a esas guerras. Un poco lo que pasó al final de la guerra de Vietnam. En ese escenario aparece un tipo que en realidad su discurso es agradable, tiene glamour, es cálido, es decir, él como imagen vende una cercanía maravillosa, está rodeado de unas niñitas chéveres, la esposa a la gente le parece bonita, elegante, empiezan a pasar esas cosas, los medios, el despliegue, el abrazo que le hace los medios profundiza estas lecturas. Y si bien salen contras por su color de piel, por dos o tres cosas, por si era gringo o no era gringo, porque su segundo nombre era árabe en medio de que el enemigo público número uno era Osama Bin Laden, ¿no es cierto? Pese a esas críticas, los positivos de Obama arrasan con todo eso. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque la gente quería otra cosa. Y ahí viene el marco grandote. Hay un momento en que la gente está desencantada con todo lo que viene pasando y en realidad lo que quiere es una especie de salto al vacío, pero a un vacío que le parezca agradable. Este es un factor que siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay momentos en que la psicología colectiva está pidiendo un salto al vacío. Quiero que pase otra cosa en mi vida. No quiero más que me muestren lo mismo que ya he venido viviendo y que no me tiene contento. Y yo creo que todo este abanico de cosas, más una maquinaria muy bien montada y muy eficiente, de la cual una parte fue lo que mencionábamos de Internet y demás en la campaña de Obama, hizo que Obama fuera demoledor. Porque incorporaba lo nuevo, porque tenía lo que la gente tenía ganas de encontrar en alguien. Era una especie de novio interesante, un novio perfecto para algunos. Era eso, era una señal muy interesante. Si uno lo mira ahora, el desgaste del poder, ¿no es cierto? Obama, el otro día una chica me decía, está acabado Obama. Porque uno lo mira en algunas apariciones bajo presión y demás y es un tipo gastado, cansado. El cansancio se asocia con vejez, se asocia con alguien que está en el ciclo final. Pero cuando Obama sube, era un tipo fresquito como una lechuga, cálido, atlético, se lo sentía, era Batman. Y uno tiene que tener clarito eso. Un momento en que la sociedad quiere otra cosa. Y en ese momento, si aparece el estímulo correcto para ocupar ese espacio de la otra cosa, casi que 99% de posibilidades que corone, aunque sea extraño, aunque parezca un marciano, lo que sea. Cuando pasó lo de Fujimori en Perú, la misma historia. Más raro que Fujimori en aquella famosa campaña, el chino. La campaña se basaba en... Había un jingle que decía, sí, quiero al chino, quiero al chino, quiero al chino. ¿Por qué? Porque era distinto, porque era raro, porque bailoteaba con las mujeres, porque estaba rodeado de cholitas de estas como ricas, de minifaldita, y eso en realidad era un espectáculo. Y esa es una cuestión que debemos tener en cuenta siempre. Vivimos en una sociedad que queremos que las cosas sean espectáculo, queremos que las cosas nos atraigan por lo novedosas todo el tiempo. El estímulo nuevo, el espectáculo nuevo, es el espectáculo con el que yo voy a acabar haciendo contacto. Y si conecto con un espectáculo anterior, es porque ya desarrollé unos sentimientos muy profundos
que hacen que, por ejemplo, cuando venga Serrat, la misma gente que ya lo vio 10 veces lo vaya a ver otra vez, o Julio Iglesias, o cualquier personaje de estos que son de un pasado, pero que siguen teniendo un público porque desarrollaron unos nexos emocionales muy fuertes con su público. Pero la política no es de un público que se eterniza. La política está cambiando todo el tiempo. Cada 5 años entra nueva gente a jugar, si llega a jugar, un papel importante en la política. Esta elección es diferente a la anterior, porque hay votantes nuevos, que si no votan no pasa nada, pero si deciden votar, que fue lo que pasó en la elección de Obama, pueden provocar un terremoto.